Dicen los antiguos poetas que nunca existió un hombre capaz de tocar la música como Orfeo. Su lira tenía el poder de calmar las tormentas, dormir a las bestias salvajes y hasta conmover a los mismos dioses. Pero más grande que su música fue su amor. Un amor tan profundo que lo llevó a descender al lugar donde ningún vivo debería entrar. El inframundo. Un viaje que ningún otro hombre se atrevió a realizar, todo por el deseo de recuperar a su amada Eurídice. Preparación para el viaje. Antes de comenzar este relato, viajero nocturno, te invito a cerrar los ojos. Respira profundamente, como si cada inspiración trajera la calma de la música de Orfeo. Imagina que cada nota suave de su lira llega a ti, envolviéndote como un manto de tranquilidad. Siente cómo tus pensamientos se aquietan, cómo el peso del día se disuelve poco a poco. Estás aquí, en este instante, acompañado por la calma. Nada más importa ahora, solo el fluir de la historia y el descanso que se acerca. Un escenario antiguo. Imagina la Grecia antigua. Valles cubiertos de olivos, ríos que reflejan el brillo de la luna, templos en la distancia dedicados a los dioses. Y en medio de ese mundo sagrado y misterioso, aparece Orfeo, el hombre cuya música podía abrir los corazones más duros. Las estrellas parecen escuchar sus melodías. Los árboles se inclinan suavemente, como si se mecieran al compás de su lira. Es un silencio distinto, no vacío, sino lleno de magia. Lo que escucharás esta noche. En este relato calmado descubrirás el amor eterno de Orfeo y Eurídice, la tragedia que los separó, el descenso de Orfeo al inframundo, su encuentro con Hades y Perséfone, y el momento fatal en que todo se perdió para siempre. No es solo una historia de amor y pérdida, es también un espejo de la vida misma, de esos momentos en que la esperanza lucha contra lo inevitable. Relajación profunda. Deja que tu respiración sea lenta, tranquila, como las cuerdas de la lira que se tocan suavemente una y otra vez. Con cada nota, con cada palabra, te acercas más al sueño. Imagina que la voz de Orfeo toca tu corazón como si fueras uno de esos árboles antiguos, inclinándose bajo la música. Nada puede perturbarte. Nada puede romper este instante de calma. El inicio del viaje. Así comienza nuestra historia, con un hombre y su música. Con un amor tan grande que desafiaría a la misma muerte. Orfeo aún no lo sabe, pero su vida cambiará para siempre. Y tú, viajero nocturno, lo acompañarás en cada paso, desde el brillo de la luna en Grecia hasta la oscuridad silenciosa del inframundo. ¡Prepárate! La música ha comenzado. Y pronto, el eco de la lira te guiará hacia un relato de amor eterno, pérdida y esperanza. Orfeo no era un hombre común. Hijo de una musa, traía en su sangre el don de la poesía y la música. Desde niño, su lira se convirtió en parte de su alma. Al tocarla, los ríos se detenían, los pájaros callaban y hasta las piedras parecían inclinarse para escuchar. Pero todo ese poder, toda esa magia, encontró su verdadero propósito cuando conoció a Eurídice. El primer encuentro. Imagina un valle griego en primavera. Las flores se abren con el rocío de la mañana. Los campos están cubiertos de luz dorada. Y entre ellos camina Eurídice, una ninfa de belleza serena. Cuando Orfeo la vio, sintió que toda la música del mundo había estado esperándola a ella. Cada nota de su lira, cada melodía que surgía de sus manos, parecía pertenecerle a Eurídice. Ella
Al escuchar su música, sonrió. No fue una sonrisa común, sino una que contenía la promesa de un amor eterno. La unión de dos almas. Orfeo y Eurídice se convirtieron en inseparables. Él tocaba su lira y ella danzaba bajo el sol y la luna. Su amor era tan profundo que incluso los dioses lo contemplaban con agrado. Dicen los poetas que no existió unión más pura. Orfeo era la melodía, Eurídice era la inspiración. Juntos eran música y poesía, tierra y cielo, un reflejo de la armonía que alguna vez reinó en el mundo. Un amor bendecido. En su boda, los bosques se llenaron de cantos, los ríos parecían aplaudir y las flores florecieron fuera de estación. Hasta los dioses del Olimpo enviaron su bendición, pues sabían que aquel amor no era un simple capricho humano, sino un lazo que resonaba en la eternidad. Imagina la escena: una lira sonando bajo el cielo estrellado, Eurídice vestida de blanco, con una corona de flores en su cabello, Orfeo cantando, con lágrimas en los ojos, porque sabía que nunca había amado de esa manera. La fuerza de la música. No era solo amor humano. Cuando Orfeo tocaba para Eurídice, incluso el tiempo parecía detenerse. Las noches se alargaban como si quisieran guardar cada instante. Los días eran suaves, bañados en luz, como si Apolo mismo les regalara más sol. La música de Orfeo, inspirada por Eurídice, alcanzó alturas que ni los dioses habían escuchado. Cada nota era un juramento, cada melodía una promesa. Mientras existas, mi música será eterna. La calma antes de la tormenta. Respira hondo, viajero nocturno. Imagina ese amor sereno, esa unión perfecta. Deja que la suavidad de esa imagen te envuelva, como si la música de Orfeo resonara en tu propio corazón. Pero como todo en los mitos, la calma precede al destino. Los hilos que las moiras tejen son misteriosos, y ni siquiera el amor más puro está libre de la tragedia. Reflexión. El amor de Orfeo y Eurídice nos recuerda a algo eterno, que cuando encontramos a alguien que despierta nuestra música interior, la vida entera se transforma. Que hay amores que no necesitan palabras, porque su lenguaje es más profundo, más antiguo, como una melodía que siempre existió. Esa fue la fuerza de Orfeo y Eurídice. Un amor tan grande, tan sagrado, que ni la muerte misma podría borrarlo. Así comienza la historia, no con sombras, sino con luz, con un amor que parecía eterno, pero que pronto sería puesto a prueba. El amor de Orfeo y Eurídice parecía eterno. Días de música, noches de danza, un mundo tejido con melodías y sonrisas. Pero los mitos griegos nos recuerdan siempre lo mismo. Ningún mortal escapa al destino. El día fatídico. Era una tarde luminosa. El campo estaba lleno de flores silvestres y el aire traía el perfume de la primavera. Eurídice, acompañada de sus compañeras ninfas, caminaba descalza por la hierba. Sus risas llenaban el valle, suaves como el murmullo de un río. Orfeo no estaba lejos. Afinaba su lira, componiendo una nueva melodía para su amada. No sabía que esas notas serían las últimas que ella escucharía en vida. La serpiente. Mientras Eurídice se detenía para recoger una flor, entre la hierba apareció una sombra. Una serpiente, escondida, silenciosa, aguardaba enroscada. Ella no la vio. Un paso más, y el veneno corrió por su piel como fuego. El grito de Eurídice rompió la calma del campo. Las ninfas corrieron hacia ella,
pero ya era tarde. La vida se escapaba de sus labios como un suspiro que el viento se llevó. El silencio. Orfeo, al escuchar el grito, corrió desesperado. Cuando llegó, encontró a Eurídice tendida en el suelo, sus ojos cerrándose, su piel pálida como el mármol. La lira cayó de sus manos. El mundo entero parecía detenerse. «No me dejes», susurró, pero su voz se perdió en el aire. Eurídice, con una última mirada de amor, exhaló su último aliento. El campo, que minutos antes estaba lleno de risas, quedó envuelto en un silencio sepulcral. El dolor de Orfeo. Imagina a Orfeo arrodillado, sosteniendo a su amada entre sus brazos. Su música, la que calmaba mares y movía montañas, no pudo salvarla. Ni todas las melodías del mundo podían devolverle la vida. Lloró días y noches enteras. Su lira ya no producía canciones alegres. Cada cuerda sonaba como un lamento, como un grito ahogado. Los árboles lloraban con él. Los ríos arrastraban sus notas tristes. Y hasta los dioses escuchaban con compasión aquel dolor. La decisión imposible. Pero Orfeo no podía aceptar la pérdida. ¿Cómo vivir sin Eurídice? ¿Cómo cantar si ella no estaba para escuchar? Entonces tomó una decisión que ningún hombre había tomado jamás. Descendería al inframundo, el reino de los muertos. Buscaría a Hades y Perséfone y les suplicaría que le devolvieran a su esposa. No le importaba el peligro, ni el hecho de que ningún mortal regresaba de allí. Su amor era más fuerte que el miedo, más grande que la muerte misma. El eco del destino. Respira hondo, viajero nocturno. Imagina ese momento. Un hombre decidido a cruzar el límite más oscuro, solo por amor. Un corazón que no se resigna. Una música que busca abrir incluso las puertas del reino de las sombras. Los dioses lo observaron en silencio. Sabían que aquel viaje cambiaría para siempre la historia. Porque nunca antes la música de un hombre había intentado desafiar la eternidad. Reflexión. La muerte de Eurídice no es solo tragedia. Es también el espejo de lo que más tememos, perder a quienes amamos. Pero en el mito, ese dolor no termina en resignación, sino que se convierte en acción. El amor verdadero no se rinde, busca, lucha, incluso cuando todo parece imposible. Así, con lágrimas en los ojos y la lira en sus manos, Orfeo se preparó para iniciar el viaje más peligroso de todos, el descenso al inframundo en busca de su amada perdida. La decisión estaba tomada. Orfeo no aceptaría un mundo sin Eurídice. Con su lira en las manos y la determinación grabada en el corazón, emprendió un camino que pocos se atrevían a imaginar. El camino hacia el inframundo. El umbral. Imagina la entrada al reino de los muertos. Una cueva oscura, rodeada de bosques silenciosos, donde ni el canto de los pájaros se escucha. El aire es frío y un viento húmedo se escapa del interior como un suspiro eterno. Allí, Orfeo se detuvo un instante. Respiró hondo. Tocó una nota suave en su lira, como para recordarse que su música era su única arma. Y con paso firme cruzó el umbral. El mundo de sombras. Dentro, todo era distinto. Las paredes de la caverna brillaban débilmente con reflejos húmedos. Las sombras parecían moverse como si tuvieran vida. Cada paso que daba resonaba en un silencio abismal. El aire se volvía más pesado a medida que descendía, hasta que, finalmente, llegó a la orilla del río Estigia, el más temido de todos. Un río oscuro, profundo,
donde las almas flotaban como hojas arrastradas por la corriente. Caronte. En la orilla esperaba un barquero anciano, de mirada sombría. Caronte, el que transporta las almas de los muertos. Su barca era pequeña, gastada, pero en sus manos parecía invencible. «Ningún vivo cruza este río», dijo con voz grave. Orfeo no respondió con palabras. En cambio, alzó su lira y dejó que sus dedos tocaran una melodía suave, llena de súplica. Las notas flotaron sobre el agua como luces en la oscuridad. Caronte, conmovido contra su voluntad, suspiró y, sin decir más, permitió que Orfeo subiera a la barca. El cruce del Estigia. Imagina ese viaje. La barca avanzando lentamente sobre aguas negras, rodeada de almas que gimen y lloran. El cielo no existe allí, solo un techo de sombra interminable. Y, en medio de ese terror, la música de Orfeo brilla como una estrella solitaria. Las almas callan, escuchan. Y por un instante, el río Estigia parece transformarse en un lago de calma. Cerbero. Al llegar al otro lado, Orfeo encontró a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guarda las puertas del inframundo. Sus colmillos brillaban, su rugido hacía temblar las cavernas. Pero Orfeo no huyó. Alzó de nuevo su lira y tocó una melodía tranquila, dulce como una canción de cuna. Las 3 cabezas, una tras otra, comenzaron a inclinarse. Los ojos se cerraron lentamente. Y Cerbero, el guardián temido, cayó dormido a sus pies. El camino de los muertos. Más allá, Orfeo caminó entre campos de sombras. Miles de almas lo rodeaban, algunas llorando, otras vagando en silencio. Ninguna lo tocaba. Todas se detenían a escucharlo, fascinadas por aquella música que recordaba la luz del mundo perdido. Los héroes caídos, los reyes olvidados, las madres y los niños, todos seguían su paso, como si su lira encendiera una llama en el corazón de quienes ya no tenían esperanza. El corazón del inframundo. Finalmente, tras un largo camino, llegó a la sala donde reinaban Hades y Perséfone. El techo se alzaba como una bóveda oscura. Las columnas parecían hechas de obsidiana y el suelo reflejaba las sombras eternas. Allí, en tronos de ébano, los dioses del inframundo lo miraron con asombro. Nunca un mortal había llegado tan lejos. Nunca un vivo había osado caminar entre los muertos. Orfeo se inclinó y, sin decir palabra, dejó que su lira hablara por él. La música en el inframundo. Las cuerdas vibraron con una melodía de amor y de pérdida. Cada nota era un recuerdo de Eurídice, su sonrisa bajo el sol, sus pasos ligeros en los campos, su voz suave como el viento entre los olivos. El inframundo entero escuchó. Las sombras se detuvieron. Las lágrimas corrieron por rostros que ya no deberían llorar. Incluso Hades, severo y frío, bajó la mirada conmovido. Y Perséfone, reina de la muerte, sintió en su corazón el eco de la vida. Reflexión. Respira despacio, viajero nocturno. Imagina ese momento. Un solo hombre, en el reino de la oscuridad, rodeado de miles de almas, y su música brillando más que 1000 antorchas. Un recordatorio de que el amor puede atravesar incluso las fronteras de la muerte. Así terminó el descenso de Orfeo, no con violencia, sino con música, no con armas, sino con el poder de un corazón que se niega a rendirse. Y pronto llegaría el momento más decisivo, su súplica ante los dioses para recuperar a Eurídice.
El eco de la lira resonaba en las cavernas del inframundo. Las almas habían guardado silencio, los ríos oscuros parecían calmarse y hasta el mismo Cerbero seguía dormido bajo el encanto de la música. Ahora, Orfeo estaba frente a los señores de la muerte, Hades, imponente en su trono de ébano, y Perséfone, reina luminosa incluso en la sombra. La mirada de los dioses. Los ojos de Hades eran profundos, como pozos sin fondo. En ellos se reflejaba la eternidad del silencio y el peso de millones de almas. Perséfone, en cambio, irradiaba una dulzura extraña, como un rayo de sol atrapado en la oscuridad. Ambos observaban al mortal que había llegado hasta allí, sin armas, sin ejército, solo con una lira y un corazón lleno de amor. La súplica. Orfeo no habló de inmediato. En lugar de palabras, alzó su lira y comenzó a tocar. La melodía era un río de recuerdos, el primer encuentro con Eurídice en los campos, su boda bajo el canto de los pájaros, las risas compartidas, el instante fatal en que la serpiente la arrebató de su lado. Cada nota era un lamento, cada acorde una súplica. Y cuando finalmente su voz se unió a la música, habló con el alma. Reyes del inframundo, no vengo a desafiar vuestra ley. Sé que todo lo vivo debe morir, que nadie escapa al destino. Pero os suplico, devolvedme a mi esposa. Sin ella, mi música se apaga, y con ella también el mundo pierde su canto. No os pido desafiar la eternidad, sino tan solo un acto de compasión. El poder de la música. La sala se llenó de un silencio profundo. Las notas de la lira flotaban como luces doradas en la penumbra. Las sombras lloraban. Los espíritus más endurecidos se estremecían al recordar lo que era el amor. Perséfone bajó la mirada. En sus labios apareció un suspiro, porque ella también conocía lo que era perder y añorar. Hades, que rara vez mostraba emoción, mantuvo su severidad, pero en sus ojos oscuros brilló un destello extraño. La huella de la música había alcanzado incluso a su corazón. El juicio de los dioses. Finalmente, Hades habló con voz grave. Orfeo, ningún mortal ha llegado tan lejos. Ninguno ha osado pedirme lo que pides. Pero tu música ha ablandado hasta las piedras del Tártaro. Eurídice podrá regresar contigo, con una condición. Orfeo contuvo la respiración. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. Mientras camines de regreso al mundo de los vivos, ella irá detrás de ti. Pero no debes mirarla hasta que ambos hayan salido a la luz del sol. Si lo haces antes, se perderá para siempre. La esperanza renace. Perséfone, con dulzura, añadió: confía, Orfeo. La fe es tan poderosa como tu música. Guíala con tu corazón, y ella te seguirá. Orfeo inclinó la cabeza en señal de gratitud. Su alma ardía de esperanza. Eurídice volvería a él. Los dioses alzaron sus manos, y de entre las sombras surgió una figura ligera, etérea, envuelta en un velo tenue. Eurídice. El reencuentro. Imagina ese instante. Después de tanto dolor, Orfeo percibió su presencia detrás de él. No podía verla, no debía hacerlo, pero su corazón reconocía el eco de su amada. Los pasos de Eurídice sonaban suaves, como hojas cayendo sobre el suelo del inframundo. Ella lo seguía. Él caminaba adelante, guiado por la música de su lira, y juntos comenzaron el ascenso hacia la superficie. Reflexión. Respira hondo, viajero nocturno. Piensa en lo que significa la condición de los dioses.
A veces, el amor no solo requiere pasión, también confianza. El camino de Orfeo era una prueba. Confiar en lo invisible, tener fe en que, aunque no pudiera verla, Eurídice estaba con él. Así terminó el ruego de Orfeo, no con una negativa, sino con una promesa frágil, colgada de un solo hilo: la fe de no mirar atrás. El pacto estaba hecho. Orfeo caminaría al frente. Eurídice lo seguiría en silencio. Y él no debía mirar atrás hasta alcanzar la luz del sol. Una condición simple en apariencia, pero dura como el destino mismo. El ascenso. Orfeo comenzó a andar. Sus pasos resonaban en los pasillos del inframundo. La lira colgaba de sus manos y de vez en cuando dejaba escapar una melodía suave para guiar a Eurídice con el sonido. Detrás de él, sus pasos ligeros apenas eran audibles, pero Orfeo los sentía. Cada vibración, cada susurro en la oscuridad era prueba de que ella estaba allí. El camino era largo y empinado. Pasaban por cavernas sombrías, por ríos que murmuraban lamentos, por almas que los seguían con miradas silenciosas. Y en cada tramo, la duda crecía en su corazón. La sombra de la duda. ¿Y si no está allí? ¿Y si todo es un engaño? ¿Y si los dioses se burlan de mí? La mente de Orfeo comenzaba a llenarse de preguntas. El silencio del inframundo parecía jugar con su fe. Quería escuchar su voz. Quería volver la cabeza. Quería asegurarse de que Eurídice realmente lo seguía. Cada paso se hacía más pesado, cada instante más largo. La oscuridad se volvía insoportable. La salida a la luz. Finalmente, a lo lejos, apareció un resplandor. La entrada al mundo de los vivos. La luz del sol filtrándose como un río dorado, iluminando poco a poco las paredes de la caverna. Orfeo sintió su corazón estallar de esperanza. Solo unos pasos más. Solo un instante de paciencia y el destino sería suyo. Pero el silencio detrás de él era insoportable. No escuchaba la respiración de Eurídice, no sentía ya sus pasos. El miedo lo invadió como una tormenta. ¿Y si ella no estaba allí? El error fatal. Cuando estaba a punto de salir a la superficie, Orfeo no pudo resistir más. Giró la cabeza. Y allí estaba Eurídice, envuelta en un velo tenue, extendiendo la mano hacia él. Sus ojos brillaban con amor y tristeza. Pero en el mismo instante en que sus miradas se encontraron, el destino se cumplió. Un viento oscuro la envolvió. Su cuerpo comenzó a desvanecerse como humo entre los dedos. Su voz apenas alcanzó a susurrar: «Adiós, mi amado», y volvió a hundirse en las sombras para siempre. La desesperación de Orfeo. Orfeo extendió la mano, gritó su nombre, pero ya era tarde. El eco de su voz resonó en la caverna vacía. El resplandor de la salida parecía burlarse de él, tan cerca de la vida, tan lejos de su amor. Cayó de rodillas. Su lira temblaba entre sus manos. La promesa rota lo atravesaba como un rayo. La segunda pérdida era más cruel que la primera, porque había rozado el milagro y lo había dejado escapar. El regreso en soledad. Orfeo salió al mundo de los vivos, pero ya no era el mismo. El sol brillaba sobre los campos, los pájaros cantaban, los ríos corrían alegres. Pero para él todo era silencio. Cada melodía que surgía de su lira era ahora un lamento. Las notas ya no hablaban de esperanza, sino de ausencia. El mundo seguía vivo, pero su corazón estaba enterrado en el inframundo junto a Eurídice. Reflexión.
Respira hondo. Viajero nocturno. Imagina ese instante. Tener en tus manos la posibilidad del amor eterno y perderlo por un solo gesto de duda. El mito de Orfeo nos recuerda lo frágil que es la confianza, lo fácil que es romperla, lo eterno que es su peso. Pero también nos enseña que el amor verdadero trasciende incluso la pérdida. Porque aunque Eurídice se desvaneció, el nombre de Orfeo y su música sobrevivieron a los siglos. El amor convertido en música. Dicen que, desde entonces, Orfeo vagó por los campos de Grecia, cantando su dolor. Los árboles lo seguían, las piedras se movían, los animales se detenían a escuchar, porque su música, aunque triste, era pura y llevaba en cada nota el recuerdo de Eurídice. Su amor no se perdió del todo, se transformó en melodía eterna. Y esa música, dicen los poetas, todavía resuena en el mundo cuando el viento sopla entre los bosques o cuando el agua murmura en los ríos. Así terminó el viaje de Orfeo, no con victoria, sino con una pérdida eterna. Pero su historia, tejida con música y amor, se convirtió en un mito inmortal. El viaje de Orfeo terminó en silencio. No hubo triunfo, no hubo reencuentro. Solo la música de un hombre que amó más allá de la vida misma. Pero aunque perdió a Eurídice, ganó algo eterno. Un mito que sobreviviría a los siglos, recordándonos que el amor y la música tienen el poder de tocar incluso lo imposible. El eco de un amor eterno. Los antiguos decían que Orfeo no murió del todo, que cada vez que una lira suena en la penumbra, cada vez que una melodía trae lágrimas a los ojos, el espíritu de Orfeo revive su historia. Porque su música no fue solo arte, fue amor transformado en sonido. Eurídice, aunque perdida en las sombras, nunca dejó de estar presente en sus canciones. Y así, de alguna manera, nunca estuvieron completamente separados. Lo que nos enseña el mito viajero nocturno, el mito de Orfeo y Eurídice, no es solo una tragedia. Es también una enseñanza profunda, que el amor verdadero no se rinde, incluso ante la muerte, que la confianza es frágil y debe cuidarse como un tesoro, que la música, el arte, son puentes entre mundos, entre la vida y la muerte, entre el dolor y la esperanza. Un espejo de la vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que todo está perdido? ¿Cuántas veces la duda nos hace mirar atrás, romper lo que habíamos ganado? Este mito nos recuerda que, aunque el error puede ser irreversible, lo que sentimos, lo que amamos, nunca desaparece del todo. Se transforma, permanece en los recuerdos, en las huellas que dejamos, en la música que cada corazón guarda. Preparación para el descanso. Ahora, mientras piensas en esta historia, deja que la calma te envuelva. Imagina el sonido lejano de una lira que flota en el aire nocturno. Cada cuerda vibra suavemente, como si quisiera arrullarte hacia el sueño. Respira despacio. Inhala como si escucharas la melodía de Orfeo. Exhala como si dejaras que el dolor se disolviera en el aire. El día termina, pero la música permanece. Despedida. Así termina nuestro relato de esta noche. Un hombre, una mujer, un amor tan grande que desafió a la muerte y una música que aún resuena en el universo. Que la calma de Orfeo te acompañe en tu descanso. Que la dulzura de Eurídice sea tu compañía en los sueños. Y que al despertar recuerdes que incluso en la pérdida siempre queda algo eterno,
La huella del amor. Duerme tranquilo, viajero nocturno. El mito ya ha sido contado. La música se apaga lentamente y la noche te envuelve con su manto de paz.